Claro que podemos preguntarnos cómo se gesta un país, cómo se engendra una identidad nacional a partir de hechos históricos que hemos repasado continuamente en los manuales de la escuela, en los relatos que se hacen en los actos, en los programas de televisión, en los documentales. Hace 208 años la República Argentina comenzaba a configurarse como una nación. La Semana de Mayo, tema que nos ocupa aquí en Debates. Bienvenidos. Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla, y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. El contexto histórico que se producía en momentos en que las colonias empezaban a preocuparse, ¿no? Porque esta invasión de Napoleón hacia el oeste había dejado a España muy mal parada. ¿Y qué va a pasar con sus colonias? Bueno, vamos a ver, ahora vamos a descubrir los detalles, los secretos de las épocas de la Revolución de Mayo con Damián Santa, historiador, está con nosotros. ¿Cómo te va, Damián? Hola. Bienvenido. Muy bien. Bueno, y también Bernardo del Caño, que también trabaja en las cátedras de Historia Argentina en nuestra Universidad Nacional de Córdoba y que, por supuesto, siempre todos curiosos por conocer más sobre la historia. ¿Cómo va? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Semana de Mayo, tantas veces contada, tantas veces recontada, y claro, ya hay demasiadas versiones. Nos gustaría, bueno, poder en este conversatorio poder ir definiendo cuáles son los trazos principales de aquel contexto, vamos a empezar por eso, aquel contexto histórico que producía el Mayo argentino. Sí, la verdad que bueno, el video es muy explicativo y es muy interesante entender que la ausencia del rey es una situación extraordinaria que se da en el mundo hispanoamericano, en ese imperio, y que esa ausencia del rey genera un vacío de poder que debe ser llenado. Entonces, en esa situación extraordinaria, la respuesta, como bien decía en el documental, es la retroversión de la soberanía, o sea, el poder vuelve al pueblo, y la respuesta fue, para salir de ese momento de quién gobierna, con formaciones de junta de gobierno en 1808, en el caso de la península ibérica, la metrópoli. Lo que hay que entender también es que es muy interesante que durante 2 años la Junta de Sevilla va a lograr preservar el dominio en el imperio, su legitimidad como gobierno, pero hay que reconocer que en 1808 y 1809 hubo intentos de juntas de gobierno en Montevideo, Chuquisaca y La Paz, que fueron rápidamente reprimidas. Todas esas juntas de gobierno aclamaban la autoridad del rey, o sea, eran por viva el rey y en suplencia de ese rey ausente. En 1810 la cuestión va a modificarse, ¿no? Bueno, claro, es una especie de desconcierto que reinaba por estas tierras al momento de conocerse que el rey ya no estaba. Claro, no se conocía otra cosa, quizás. Sí, lo interesante del periodo, en general siempre en la escuela y como vos decías en los manuales, etcétera, siempre se piensa el periodo como el nacimiento de la Argentina, como que un día nos acostamos colonos o siervos o sirvientes del rey de España y el otro día nos levantamos argentinos. Y lo interesante de pensar este periodo es toda la incertidumbre que genera el hecho de que el rey no esté, cómo esta situación nueva de innovación política
va a suponer en realidad que se abran alternativas, que no es que las opciones que nosotros conocemos que se fueron tomando son las opciones definitivas, sino que los sujetos en ese momento van a empezar a pensar qué hacemos ahora. Y se van a empezar a plantear múltiples alternativas que tienen que ver con los diferentes intereses que hay en la época. Entonces creo que lo más interesante de repensar la Revolución de Mayo es justamente repensarla desde ese lado, desde el lado que no... La historia que conocemos fue una de las alternativas, la que triunfó, y preguntarnos por qué triunfó esa, por qué, si se quiere, fracasaron las otras, pero enriquecerlos desde ese punto de vista, que los sujetos empezaron a pensar en posibilidades y no en una única posibilidad. Y que no fue un proceso de un día para otro, ¿no? Exacto. No, por supuesto, pensar que se puede hablar de década revolucionaria entre 1810 y 1820. La guerra de independencia, o sea, cuando hablamos de revolución, inmediatamente se inicia una guerra de independencia en 1810, dura 14 años o 16, hasta 1826. Incluso llegamos a 1820 con una nación que no está formada, en realidad no hay una identidad nacional, no existe la Argentina, lo que va a quedar de ese 1820 son autonomías provinciales, estas provincias locales que conforman lo que era el Virreinato del Río de la Plata en 1810. Bien, y en ese marco de confusión, como lo señalabas, había intereses de todo tipo, económicos, políticos, las pasiones también, porque para comer una época donde la pasión se transformaba en sangre, en hechos de violencia extrema, ¿no? Sí, bueno, los enfrentamientos son muy importantes. La guerra va a ir definiendo el resultado y cómo se va reconfigurando todo este territorio, porque esos intereses regionales van a ir definiendo que los diferentes territorios del virreinato, así como los de Buenos Aires dijeron, bueno, nosotros somos parte del pueblo del virreinato, vamos a formar nuestra junta, de repente en Asunción dijeron lo mismo, ¿por qué tenemos que seguir a Buenos Aires y no podemos nosotros formar nuestro propio gobierno? E incluso muchos de los territorios del interior y los pueblos del interior veían en la presencia de Buenos Aires, cuando asume el liderazgo de esta revolución, en la invasión de un extranjero, no lo pensaban como digamos, compatriotas, sino también como extranjeros que venían a Córdoba o al Alto Perú, trayendo sus intereses y en defensa de sus intereses, que son los porteños, no los de todo el virreinato. Historia que sigue marcando el carácter político de la Argentina, ¿no? Así es, y eso un poco explica cómo funcionaba este imperio colonial español, donde en realidad no hay una identidad hispánica o una identidad imperial, sino que son territorios que están unidos por este rey y el catolicismo. Entonces, por eso la ausencia del rey es tan importante en ese momento y genera tantas preocupaciones. Cuando cae la Junta de Sevilla en 1810, se forman varias juntas, una es la de Buenos Aires, que en realidad es la junta sustitutiva en gobierno por ausencia de Fernando VII. Entonces también entender eso, que en ese momento fue la salida que se encontró para darle el gobierno a algo que no tenía gobierno en ese momento, y por lo tanto también entender que estos territorios, a algunos, como bien dice Bernardo, se adhirieron a esa junta y otros no. Y muchos en realidad se terminaron adhiriendo por la militarización y por la llegada de ejércitos. Por eso se inicia la guerra de independencia, si se quiere. Perfecto, vamos a seguir repasando la historia a través de las imágenes. Viene la parte de los antecedentes, porque digamos, los revolucionarios tenían determinadas ideas que quisieron llevar adelante, qué había pasado antes en el mundo, unos años antes, y bajo qué principios llegaron a actuar en momentos en que Napoleón tenía de rodillas prácticamente a España. A partir de las invasiones inglesas, la sociedad porteña se fue dividiendo entre los partidarios de un cambio en la relación política y comercial con España y los que estaban a favor de que todo siguiera como estaba. Dentro del primer grupo, que fue tomando el nombre de Patriota, se encontraban los abogados Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli y Mariano Moreno, el comerciante español Juan Larrea, el industrial Hipólito Vieites, el estanciero Martín Rodríguez y los militares Cornelio Saavedra y Nicolás Rodríguez Peña. Tres procesos fundamentales habían dejado su huella en la formación política de este grupo. La Revolución Norteamericana de 1776, que proclamó la República, la igualdad de derechos y la división de los poderes del Estado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
la rebelión de miles de indígenas encabezados por Tupac Amaru en 1780, que proponía la independencia y la devolución de las tierras usurpadas por los españoles, y la Revolución Francesa de 1789, que significó el principio del fin de las monarquías absolutistas en Europa y sentó las bases de la soberanía popular, proclamando los derechos del hombre, un avance fundamental en la defensa de la libertad. Dentro del bando conservador, que defendía a ultranza el dominio español sobre estas tierras, se destacaban el comerciante español Martín de Álzaga y el obispo Benito Lué. Los patriotas esperaban ansiosos informaciones sobre la situación española cuando desde el norte del virreinato, el Alto Perú, actual Bolivia, llegó la noticia de que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz se estaban produciendo movimientos revolucionarios contra el poder español. Una proclama de la gente, que se rebeló contra los abusos de las autoridades locales, entre los que se destacaba el joven tucumano Bernardo de Monteagudo, decía: «Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía». Los revolucionarios de La Paz formaron una junta de gobierno que quedó conformada exclusivamente por americanos. Cisneros ordenó una cruel represión contra los sublevados que provocó centenares de muertos. Ante la posibilidad de que estos sucesos se repitan en otras zonas del virreinato, el virrey Cisneros decidió crear un juzgado de vigilancia política, destinado a perseguir a los que promuevan o sostengan las detestables máximas del partido francés y cualquier otro sistema contrario a la conservación de estos dominios en unión y dependencia de esta metrópoli. Pero todo empezaría a cambiar cuando el 13 de mayo de 1810 llegó al puerto de Montevideo la fragata inglesa John Paris con una noticia gravísima. Sevilla había caído en manos de Napoleón, por lo tanto el último bastión de poder español, reconocido por los americanos, la Junta Central, quedaba disuelta. Se formó un consejo de regencia que pretendió ejercer el poder en nombre de Fernando VII. La Semana de Mayo estuvo muy lejos de ser un apacible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguas. Por el contrario, estaban en juego muchos intereses nacionales y extranjeros, y también las pasiones. Bueno, ahí está. Entonces, uno se pregunta qué hubiese pasado si Napoleón finalmente podía hacerse con estas tierras, porque era uno de los riesgos, ¿no? También esto se evaluaba desde aquí, ¿o no? Sí, justamente la situación, por eso son las respuestas que se dan, ¿no? Por eso algunos no saben, adhieren al Consejo de Regencia y Cádiz, otros deciden hacer una junta, se están dando esas disputas de diferentes proyectos, no se sabe bien qué pasa, entonces algunos actores van a querer imponer sus proyectos, a lo mejor profundizar una revolución, otros van a hacer una revolución, a lo mejor esperando a ver qué pasa en la metrópolis, por eso la situación es bastante complicada y las diferentes decisiones entre realistas, patriotas, como dice el documental, podrían pensar mejor entre insurgentes y leales a lo que es el Consejo de Regencia o insurgentes al Consejo de Regencia, que ya no está más la Junta de Sevilla. Porque muchas veces también cuando uno analiza a estos leales o realistas, en realidad eso están diciendo nosotros somos los verdaderos patriotas y ellos son insurgentes. Entonces, tener en cuenta esa situación de que también la revolución se va haciendo en la marcha, no había una cuestión planificada. Sí podía haber cuestiones planificadas, como dice Bernardo, de proyectos, pero hay varios actores que están jugando con sus proyectos. Entonces, la cosa como que va saliendo. Y ahí es interesante ver cómo se cruzan los acontecimientos en Europa que disparan esta situación de hay que crear un gobierno de la nada. Por un lado, en ver esto, ¿quiénes reclaman el rol de somos el pueblo? ¿Sí? Si somos Buenos Aires, representa todo el virreinato, si los pueblos del interior van a tener representación, si los pueblos indígenas van a tener representación o solo los criollos, y también cómo es un momento que aprovechan algunos sectores como los criollos que tenían sus propios reclamos para decir, bueno, cae la autoridad del rey, cae la autoridad de los españoles en América y el pueblo que va a gobernar somos nosotros. Entonces se empiezan a cruzar frente a la disputa que a nivel imperial disputa ya a nivel local, como eso, bueno, nosotros somos los criollos, queremos tener el poder, queremos ejercerlo,
queremos no solo tener participación en la economía o derechos económicos, sino también derechos políticos y poder decidir. Entonces están atravesados muchas dimensiones, la política, la social, la de clase, están metidas en ese debate. Sí, y también hay que tener en cuenta que estamos en presencia de una sociedad antiguo régimen, no es nuestra sociedad en la que vivimos ahora, no todos tienen los mismos derechos, es una sociedad de castas, estratificada, bastante racista, entonces no todos tienen participación política hasta ese momento y muchas veces lo que va a hacer la revolución es iniciar una necesidad de que amplios sectores populares empiecen a participar políticamente, pero también en esos antecedentes que decía el documental, falta la revolución haitiana, que es la única revolución de esclavos que triunfa, pero en realidad lo que pasó con la revolución haitiana y lo que pasa con las revoluciones tupamaristas es que también hay un miedo a que sectores populares que no tienen participación política en ese momento también se rebelen en contra de esa estratificación de castas. Entonces la élite criolla también está viendo cómo les da participación porque los necesita para hacer la guerra, por ejemplo. Pero no tanta. Claro, pero también hay que controlar esta idea de revolución. Entonces, ¿hasta qué punto se profundizan los cambios y hasta qué punto los mantenemos? Y en ese sentido, ahí nos vemos la cuestión de la primera junta esa semana en mayo, lo que está definiendo quién termina gobernando es el que tiene el poder en las milicias. Por eso Saavedra es el presidente de la Junta, porque es el jefe de los patricios, que es la milicia más importante, herencia de las invasiones inglesas. Bueno, hay mucho más para descubrir. Vamos a seguir hablando sobre la semana concretamente, ahora después de la pausa aquí en Debates. Cada vez se consiguen y se van surgiendo y van apareciendo nuevas conclusiones y nuevas investigaciones. Es realmente apasionante. Han pasado 208 años, pero hay documentos dando vuelta, testimonios que quedaron grabados en algún lugar y que todos los investigadores se apasionan por esto. Nos encanta poder hablar con ustedes sobre el tema. La semana de mayo, estamos en ella y esto es Debate. Señores, no se vayan, ya venimos.